Secador de bandejas. Escuela de Ingeniería Química, Universidad Industrial de Santander. Y María Fernanda Alvarado. Entonces vamos a explicarles acerca del equipo secador de banderas. ¿Y cómo se desarrollará esta práctica? Bueno, lo vamos a ver en dos partes. La primera, vamos a explicarles cada una de las partes del equipo y en la segunda, el desarrollo de la práctica. Entonces, vamos a continuación. Partes del equipo. Primero, ducto de entrada del aire. Segundo, resistencias eléctricas. Tercero, ventilador movido por motor eléctrico. Cuarto, banco de tubos aleteados. Quinto, cámara de secado horizontal. Ahora vamos a hacer un acercamiento de cada una de las partes. Primero, ducto de entrada del aire. Segundo, resistencias eléctricas. Tercero, ventilador movido por motor eléctrico. Cuarto, banco de tubos aleteados. Quinto, cámara de secado horizontal. Sexto, cámara de secado vertical. Séptimo, balanza. Octavo, controlador automático de temperatura. Noveno, compuerta para recirculación de aire. Décimo, ducto de salida del aire. Décimo primero, motor eléctrico. Décimo segundo, termómetro para medir temperatura de entrada del aire. Décimo tercero, termómetro para medir temperatura de precalentamiento del aire. Décimo cuarto, termómetro para medir temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. Décimo quinto, manómetro. Décimo sexto, voltímetro. Décimo séptimo, amperímetro. Décimo octavo, mallas y bandejas. Vista detallada. Primero, ducto. Esta es una compuerta tipo damper, la cual se puede manipular en ambos sentidos, abriendo o cerrando la entrada para variar el caudal del aire, como podemos observar en la figura. Resistencias eléctricas. Inicialmente hay un sensor de temperatura de entrada del aire T1, luego se encuentran las resistencias eléctricas, las cuales tienen la función de administrar energía, es decir, realizan el precalentamiento del aire. Una vez el aire pasa a estas resistencias, se encuentra la termocupla T2, la cual marca la temperatura de salida de precalentamiento. Banco de tubos aleteados. El aire que sale de las resistencias pasa por la turbina tipo ventilador
la cual posee un motor de tiro inducido que obliga a circular el aire a través del ducto. El aire continúa el recorrido ya precalentado, encontrando un banco de tubos aleteados dentro de los cuales circula el vapor proveniente de la caldera, que trabaja como intercambiador de calor. Esa transferencia se hace por contacto indirecto. Válvula solenoide. Tiene como fin el control del flujo de vapor proveniente de la caldera, es la que podemos observar en esta figura. Termocuplas T3 y T4. El aire sube hasta esta altura donde se encuentran estas dos termocuplas, que están conectadas a unos registradores donde T3 es la temperatura de bulbo seco, que marca la temperatura de entrada de aire hacia las bandejas, y T4 es la temperatura de bulbo húmedo. Horno. A este horno se ingresa el material que se va a secar. Adicionalmente, se encuentra un horno en posición vertical en donde se puede secar otro tipo de material, por ejemplo, hojas de tabaco. Báscula. En la parte superior del equipo se encuentra la báscula, que permite determinar la pérdida de peso del material a secar, la cual está conectada al horno. La calibración de esta báscula se basa en los datos dados en la tabla de calibración reportada en el manual, que se encuentra ubicada dentro del objeto virtual de aprendizaje. Termocuplas T5 y T6. El aire sigue su recorrido hasta que sale por esta curvatura. Aquí encontramos dos termocuplas, T5, que es la temperatura de bulbo seco de salida, y T6, temperatura de bulbo húmedo de salida, análogas a la temperatura T1 y T2. Tablero. Los registradores de temperatura ubicados en el tablero marcan las temperaturas tomadas con las termocuplas. Asimismo, se encuentran conectados al set point. El manómetro presente muestra los valores de la presión de la caldera, que generalmente se encuentran en un valor entre 4 y 8 libras de presión de trabajo de la caldera. Como podemos observar aquí, en esta figura vemos el manómetro, aquí el voltímetro y el amperímetro. Desarrollo de la práctica. Primero, debemos descargar las tablas del manual para la toma de datos. Estas tablas se encuentran ubicadas en el objeto virtual de aprendizaje. Luego, debemos llevar el material a secar según corresponda. Después, se pesa la malla vacía, luego se debe pesar con el material a secar y aquí se determinan ambos pesos. Luego debemos cortar el material en láminas de 2 centímetros por 2 centímetros y espesor de 2 milímetros. Con estas láminas se hace un cuadro de 20 centímetros por 20 centímetros. Al montarlo en la bandeja tiene dos áreas de secado, ya que el aire pasa por arriba y por abajo. Esta área es de 20 por 20. El secado por el lado del espesor se hace despreciable debido a que es muy pequeño. Luego se asegura la ventana de vidrio del horno, se procede a ajustar la báscula en cero y se procede a iniciar la práctica. Después se enciende el switch de la turbina, se empieza a succionar aire y se encienden las resistencias. En la figura podemos observar la válvula. Esta se tiene que encender luego. Se permite la salida del condensado. Una vez deja de salir este condensado, se inicia el cronómetro y se empieza la toma de datos. Cada 5 minutos se cambia el balde de recolección. Cada 5 minutos también se leen los registradores en el tablero hasta finalizar la práctica. La práctica finaliza al llegar al equilibrio. El equipo no seca totalmente. Este seca hasta la humedad de equilibrio. Para los cálculos necesitamos el porcentaje de humedad del material que fue asignado, el cual se debe calcular con el peso de la muestra de la estufa. Por ejemplo, el plátano verde
tiene alrededor del 55% de humedad. La papa tiene alrededor del 75%. Debemos determinar el material que nos corresponde. El secado del equipo llega hasta el 8 o el 10%. La práctica llega hasta cuando el material no pierde más peso. Por último, se toma peso al material seco y se procede a realizar cálculos. Muchísimas gracias.